Eso. Muy bien. Avanzando en este diplomado, hoy vamos a tener el taller que llamamos el taller de Patch Adams. Algunos de ustedes alcanzaron a ver la película Patch Adams. Entonces vamos a tener un conversatorio. Que ustedes me digan Sí, cómo les pareció la película, qué aprendieron y cómo la vieron desde el punto de vista del coaching. O sea, si vieron la película con ojos de coach y cuáles son las lecciones que puedes aprender para aplicar al coaching y especialmente al coaching organizacional. Trasladamos todo este conocimiento a aplicarlo en las organizaciones, porque este es organizacional. Aunque nos sirve individualmente, nosotros estamos aprendiendo cómo aplicar este coaching a las organizaciones. Entonces, vamos a ver quién puede iniciar diciéndome lo que logró aprender en la película Patch Adams. ¿Quién se atreve? Creo que Rosalín nos iba a compartir su experiencia. sí. Adelante, por favor. Feliz noche para todo el equipo que está conectado en estos momentos. Bueno, realmente lo primero que quiero compartir es que ya yo la película la había visto, pero no la había observado, que son Ah, dos escenarios, ¿no? bien. Entonces, entonces esta vez la observé, pero además de que la observé, esta vez intenté observarla como un coaching, ¿no? A pesar de que todavía no he terminado el diplomado. Entonces, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí a través de la reflexión que yo observé en la película? Aprendí que nosotros debemos, en el papel que nosotros vamos a cumplir como coaching, nosotros debemos triangular, ¿no? Que debemos triangular entre el cliente o el paciente, como lo queramos llamar, ¿no? Triangular, debe haber una triangulación cliente, situación, ¿ves? Situación, problema, solución y el mundo, ¿no? Que le rodea. Aprendí que para que esta triangulación sea efectiva, nosotros debemos conectar con el cliente, debemos estar conectados con él, ¿no? Y que nosotros, el papel nuestro es ver más allá del problema, ver la solución, ¿bien? Sobre todo la solución desde el punto de vista del ser, porque la solución debe ser un trabajo interiorizado, tanto por la persona que está con nosotros como por nosotros, que somos en este caso haríamos el papel de coaching, ¿no? Eh, es una película muy reflexiva que nos dice que nosotros debemos ayudar a las personas con los problemas, ¿no? A resolver los problemas, pero a entender el problema desde el propio caos, ¿no? Desde el propio problema. Y es una lucha, es una película que hace un llamado un poco a lo que estamos buscando, ¿no? Con este tipo de, pienso yo, con este tipo de enseñanza que nos da el diplomado, que es a romper con esa estructura objetiva, racional, que es exacta, que es sistemática, que es muy conductista, ¿no? Que fue un poco lo que hizo el protagonista de la película, ¿no? Es observar el fenómeno desde otras alternativas y dar la solución desde esa otra alternativa, desde esa subjetividad que muchas veces es satanizada por las organizaciones, satanizada por la educación clásica. Entonces, es tratar el problema desde el punto de vista subjetivo y bueno, y ver el fenómeno, observar el fenómeno desde un punto de vista más humano, ¿ves? Desde un punto de vista más humano, de manera que esa persona pueda descubrir en sí mismo el problema, pero también descubrir en sí mismo la solución, ¿no? Entonces, es parte
pues, de las reflexiones que me dejó esta Muy vez, que me dejó esta. excelente. Sobre todo el tema que enfocas de romper los paradigmas tradicionales, como en el caso de Patch Adams, que es una historia de la vida real, ¿no? Ujú. Patch Adams encuentra que hay deshumanización en la atención de los pacientes Al paciente. en la medicina, ¿cierto? Entonces él por eso busca romper esos patrones, los paradigmas, y comienza a humanizar la medicina. Fantástico, con todo lo que hace. Esa parte muy importante, lo que nos menciona Rosalín. ¿Quién más vio? Aquí está Osnel, que vio la película y nos quería hacer su comentario, su visión. Adelante, Osnel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, de hecho es una de las películas que más me gusta, ¿no? Cada vez que puedo la veo y la vuelvo a ver y bueno, ahora, como dice la amiga Rosalín, desde otro punto de vista, ¿no? Voy a tratar de ser breve porque a mí me apasiona todo esto. Por ejemplo, desde que comenzó la película, ellos dicen que todos buscamos el camino al hogar. Reflexiona él al inicio, ¿no? Otra de Ajá, las cosas dice que la tormenta está en la mente. En nuestra mente siempre tenemos esa tormenta. Cuando él se entrevista con el psiquiatra, allá en esa clínica, en la primera clínica donde él llega, el señor no lo escuchaba. Él hablaba y hablaba y hablaba y el señor no le escuchaba, ¿no? A veces nosotros pensamos que alguien que te puede ayudar, pero esa persona no te escucha. Y las personas que estaban allí internadas con él estaban encerrados en sus propias mentes. Eso me vino ahí sí, cuando él habla de cuántos dedos son, como decía Rosalind, debemos ver más allá del problema para encontrar la solución, ¿verdad? Ver un mundo nuevo cada día, wow, descubrir cuál es el propósito de las personas en la vida. Para Parche fue ayudar a los demás. Cuando él entra a la escuela de medicina, dice que ser médico conlleva un gran poder. Veían al médico como el todopoderoso, ¿no? Que le ah, incluso decía que el director de la escuela, el decano, perdón, de la escuela, les iba a quitar la humanidad que ellos tuvieran. Fíjate lo errado que él está, ¿no? Em, sí, decía así, sacar la humanidad de los alumnos para convertirlos en doctores. oiga, Sí, para obtener respuestas emocionales debemos cambiar las preguntas, ¿no? Ese fue el primer experimento de Patch, que decía, no, vamos a decir hola y ver de qué manera, cómo es la manera en que decimos hola y buscar una respuesta diferente. Si decimos hola de una manera diferente, vamos a obtener una respuesta diferente de las personas. muy bien, Em, el doctor para ayudar a las personas tratando, ajá, exacto, la humanidad, que ustedes lo decían ahorita, ¿no? El doctor para ayudar a las personas tratando al paciente como humano y a la enfermedad. O sea, iba a tratar a los dos. Iba a tratar a la enfermedad y iba a tratar al paciente. Y la pregunta poderosa que él hace cuando ve a aquella señora en la camilla, ¿no? ¿Cómo se llama el paciente? Porque ah, todos estaban alrededor de ella viendo cómo estaba y haciendo los diagnósticos y que le van a amputar la pierna y la señora toda asustada allí. Y él viene a hacer una pregunta, ajá, pero ¿cómo se llama el paciente? Ya ahí empieza a involucrar a la persona y a comenzar a formar lazos, ¿no? ah, Este, mm, Ajá, la pasión no hace doctores, decía también una parte de la película, y se supone que todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo con pasión, con amor, porque si no, ¿para qué? Seríamos autómatas, seríamos robots. Ajá, hay algunas personas como este decano y como el otro psiquiatra ejercen el poder, pero abusan del poder los líderes que no pueden aprender. Eso también está enlazado al libro que usted nos mandó a leer también, que nos enviaron por allí. Las personas que ejercen el poder abusan porque ellos no pueden aprender. Las reglas pueden cambiar de acuerdo al análisis para mejorar los resultados. Decían que las reglas
perdón, de la Escuela de Medicina tenía no sé cuántos miles de años este, y bueno, esas reglas no podían cambiar, tenían que ser así. Y él decía, pero ¿por qué no podemos cambiar? Y en todo punto de vista nosotros podemos cambiar desde el amor. Ajá. Aprender por obligación no es igual que aprender por vocación. Su compañero allí de estudio, que bueno, al principio se dio cuenta, mira, pero ¿qué edad tienes tú? ¿Qué haces aquí en la escuela de medicina? Mi papá, mi abuelo, todo, yo me gané no sé qué premio tan importante y le costaba aprender porque estaba obligado a ser el mejor médico, mientras que Parche iba de manera voluntaria, pues quería ayudar a la gente, sabía lo que quería y se le hacía fácil. Eh, Hay que alegrar el día de las demás personas. Día a día, eso es un reto que tenemos los venezolanos. Y bueno, creo que en el mundo entero, ¿no? Es alegrar el día a las demás personas. Que los demás vean lo mismo que tú ves para que ellos puedan entender el punto de vista. Él buscó la manera de que sus compañeros pudieran ver lo que él estaba viendo y se los mostró de distintas formas, ¿no? Ayudar a los demás a cumplir sus sueños, a ver qué quieren en la vida, enfrentar los miedos y si fallamos, volver a intentar. La risa es una cosa seria. Cuando él se dio cuenta de lo importante que era la risa para los pacientes, que aumenta las endorfinas, aumenta la oxigenación de la sangre, baja la presión y responde mejor el sistema inmunológico, es una de las cosas que él este, puso a experimentar o pudo experimentar, ¿no? Que ya los pacientes incluso no necesitaban tanto medicamento. Wow. Si seguimos haciendo lo mismo, no obtendremos cambios y obtendremos siempre los mismos resultados. Mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, los genios, vi que algunos genios son solitarios, ¿no? Las grandes ideas no siempre son del agrado de los demás. Él tenía grandes ideas, pero parece que no le agrada a los demás. Rebajarse al mismo nivel de los pacientes es perder la objetividad, decía el médico, ¿no? No te puedes rebajar al nivel de los pacientes, o sea, poniéndose siempre el médico por encima. Aprender es el fin perfecto y es parte de lo que tenemos que hacer nosotros como coach. El amor es la meta principal. La comunidad donde la vida, ajá, hay que crear una comunidad donde la vida sea la alegría. El sistema no es perfecto, pero es todo lo que hay, decía también el decano, ¿no? Perdón, uno de los profesores de él. ¿Y por qué no cambiar ese sistema? Cuando necesitas ayuda debes saber a quién llamar, se vale pedir ayuda. Él cuando no podía, no sabía qué hacer, llamó al amigo que había tenido allá, el de los cuatro, el que decía, ¿cuántos dedos hay aquí? A veces no saben algunos cómo conectar con las personas. Su amigo, después que aprendió todo eso y se comió todos esos libros y ya estaba a punto de graduarse, le pidió ayuda a Parche para decirle, mira, tú conectas con las personas, pero yo no he podido que la señora coma. Y ahí fue donde Parche agarró y le llenó la piscina de fideo, de espagueti y metió a la señora allí y eso fue una alegría para ella. Entonces, bueno, ya ahí su amigo aprendió también a conectar con los pacientes y eso es lo que tenemos que nosotros hacer con todos, conectar. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos que conectar. La comunicación con Dios, nos comunicamos con Él a través de la oración y Él se comunica con nosotros a través de las obras de su creación. Ahí es cuando la novia que Él quería, bueno, lamentablemente fallece y Él le dice a Dios, ajá, mira, y se le aparece la mariposa y es una de los diálogos que Él tiene con la muchacha donde ella dice que ella cuando niña veía los capullos y después salía la mariposa. Entonces la mariposa le llegó a él, voló por todas partes y él entendió que era ella, o Dios que le estaba dando una respuesta a través de esa mariposa. Aquí estoy. Todo ser humano tiene un efecto sobre otro. Si tratan a la enfermedad, ganas o pierdes, pero si tratan a una persona, siempre vas a ganar. Esa es una gran reflexión que tenía él allí. Que nos dejemos maravillar por el cuerpo humano, no dejes nada, que nada ni nadie minimice tu pasión. Hay que practicar la alegría extrema y bueno, acompañar a los colaboradores para avanzar. ¡Qué maravilla! ¡Qué descripción! Gracias, mi querido Josnel. Osnel.
Ajá. Josnel, gracias. Un análisis profundo que nos lleva a reflexionar y los cambios que desde el punto de vista organizacional debemos hacer, que nos enseña Paz Adams. La humanización. Correcto. Considerar al ser humano como algo muy valioso. Las personas son más importantes que las cosas. Excelente aporte. Vamos a ver qué nos dice María Elena. Adelante, por favor. Ok, bueno, después del análisis exhaustivo que hizo mi amigo Josnel, lo que puedo resumir de alguna forma es entender que desde ese liderazgo positivo se busca revolucionar. Él buscó revolucionar. Para comenzar, es una película que vi nuevamente, tratando de cambiar la mirada, obviamente. Ya la había visto, me gustó bastante hace algunos años, la volví a ver con otra mirada. Para mí, la actuación del personaje, o sea, el Robin Williams, para mí es clave en que la película llegue, en que el mensaje llegue. Creo que no hubiera existido un mejor actor para interpretar ese papel. Entonces, esa sensibilidad del actor, de ese líder positivo que buscó revolucionar desde el punto de vista positivo un sistema donde toda la vida, de alguna manera, se había hecho así, allanó un camino en mi percepción, un camino que de repente hoy la percepción es otra. En el sistema de la medicina, de hecho, hace algunos años, en la época, por supuesto, donde como caso de la vida real se manejó el caso, que la entrevista de hecho está en YouTube, la entrevista con el Patch Adam verdadero. Interesante ver cómo esta persona se atrevió a romper el sistema, a desafiar un sistema y a humanizar lo que evidentemente debía humanizarse. Entonces abrió, yo siento que el doctor abrió, en este caso el estudiante, el líder, abrió o comenzó a quebrar el hielo, lo que posteriormente se iba a generar un doctor Yasso que hoy vemos, por ejemplo, y esa sensibilidad que debe tener cualquier profesional en el campo de la medicina. Esa humanización que en ese momento era acartonada, era un sistema acartonado y totalmente inhumano. Sí, señor. Poderosa propuesta de transformación. Muchas gracias, mi querida María Elena. Bueno, no sé si hay alguna otra persona que quiere hacer su aporte. Aquí está, sí. Aquí está. Kelis. Adelante, Kelis. Abre tu micrófono, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos. Gracias. Bueno, yo sé que la película es vieja, primera vez que la vi, pero me basé en el estudio del primer módulo de verla al ser, ¿no? Si es verdad que él revolucionó la medicina, tal, pero yo voy a dar mi interpretación para ver si es correcta. De lo que lo llevó a él a esa revolución interna fue estudiar medicina, lo llevó a él como un conflicto personal, lo llevó a él a crecer para poder, o sea, un conflicto personal que él tuvo, lo llevó a él a crecer para poder ayudar a otras personas. Muy bien. Entender que tenemos que aprender a vernos nosotros, pero también tenemos que aprender a ver a la persona que vamos a tratar. Y lo vi cuando trató al genio, que le dijo, ¿cuántos dedos ves aquí? ¿Ves cuántos? 4. Y él después, cuando fue a hablar con él, que estaba haciendo sus anotaciones, le dijo, no, sí es verdad, veo 8. Aprendió a entender al ser, o sea, un genio que tiene un problema, yo tengo que aprender a ver, o sea, como coach, que es nuestro fin en este diplomado, y lo vi porque vi la clase después y la repetí, la escuché varias veces. Las preguntas no es, y lo decía la otra profesora Maritza, no es cómo se sienta Kelly.
ni me voy a poner en el lugar de Kelly. Es las preguntas que se está haciendo el ser. Y eso lo llevó a él a estudiar medicina, a revolucionar la medicina, a entender a los pacientes, a entender que el fin último es la alegría extrema cuando uno está en situaciones de dificultad. No necesitamos no colocarnos en el sitio, sino las preguntas poderosas. ¿Cómo hago yo para mejorar este proceso? Muy bien. Muy bien. Excelente visión. Y lloré, como diría una buena maracucha, más que la bolsa del hielo. Sí, no se escapa uno de experimentar esa sensibilidad que se transmite ahí en la película y en la situación que representa Robert Williams como Patch Adams. ¿Qué nos dice Geraldú? ¿Sí? ¿Dije bien? Adelante, por favor. Sí, buenas noches, Geraldo. Ah, perdón, Geraldo. Geraldo, perdón. No, Geraldo, tranquilo. gracias. Bueno, haciendo mi aporte, al igual que los otros compañeros, yo pude, de la óptica de la que lo pude notar, el enfoque que le di, y como lo había dicho primeramente el compañero que intervino, sobre la humanización, yo creo que es importante el hecho donde él también hace, o mejor dicho, sí, el hecho de los pacientes que querían que más que un tratamiento, los escucharan, ser escuchados, porque muchas veces la soledad, como muchas veces puede suceder, inclusive sí se da ahorita en la realidad de muchos adultos mayores, en el cual no pueden expresar o ser escuchados. Y yo creo que al escuchar, ya eso es un método de sanación más que la medicina propia de una pastilla industrial, ¿no? Entonces, parece mentira la forma y la manera de cómo a través de solamente poder escuchar a una persona, sobre uno el receptor de lo que realmente la persona quiere manifestar, cómo esa persona se puede transformar, puede de alguna manera sanarse. Dentro de los aportes que yo por lo menos pude ver de la película, los tengo anotados acá, que pareció un aspecto muy importante, es el hecho de, aparte de la soledad y la escucha, que es una forma y una manera importante, ¿no? Y la forma de ver tampoco, la forma técnica de cómo lo estaban viendo los doctores y la forma humanizada que lo quería ver el personaje en este momento. Yo por lo menos pude eh, anotar aquí por lo menos que nunca conformarse con la primera impresión, porque muchas veces de repente tenemos un concepto errado de la persona y resulta que al conocerla nos podemos dar cuenta de que no, realmente esta persona no era lo que mostraba al principio, sino que es otra forma. Y de repente a lo mejor son corazas que muchas veces tienen las personas y al tratarlas y al escucharlas y al entablar una conversación con ella podemos realmente ver más allá, como decía en un principio en este caso el que era, como lo había notado por ahí, el genio, cuando le puso los 4 dedos y le dijo a él que viera más allá, no viera 4 dedos, o sea, que viera más allá y más allá era la solución, no el problema. Entonces, bueno, a partir de allí ese clip que muchas veces de repente, y me identifico con él porque a veces o hacemos muchas cosas y por lo menos me había pasado de que hemos hecho mucho y no hemos hecho nada y resulta que al ver de repente un mensaje o este tipo de mensaje o de comunicación, cómo podemos hacer clic inmediatamente y identificar y transformar cómo se transforma la mariposa. Aparte de eso, otro aspecto importante vi que era la palabra de aliento, la generosidad, los gestos amables,
la contribución al bienestar que representa la alegría a través de la risa. Y algo muy importante que también anoté por acá, que me impactó, y yo creo que eso es el resumen general que pudiera ser, el impacto positivo que dejas en los demás. Y de hecho eso se vio cuando la reunión del comité, donde no fueron necesarias 1000 palabras, sino los gestos a través de los niños, cómo le manifestaron a él la empatía a través de la nariz roja. Entonces me pareció bastante importante verlo desde ese punto de vista. Excelente, mi querido Geraldo. Ahora sí lo dije bien. O Geraldo. Geraldo. Gracias. Excelente reflexión. Veamos qué nos dice Marjorie. Bueno, buenas noches para todos. Acá sin electricidad, pero estamos aquí trabajando en equipo como Muy queremos bien. todos aprender. Bueno, de la reflexión que pude obtener de la película es muy linda. Segunda vez que la veo y obviamente va llegando la electricidad. Lo que podemos aprender de ello es que una persona que ya iba en caos a un psiquiátrico, obviamente entendió de que esas personas que estaban allí tan solas, tan tristes, tan falta de amor, él podía ahondar. Que es importante que a pesar de que los obstáculos que él estuvo en su vida, aún viendo a la película que se enamora, la chica muere, obviamente es de humano caer y volverse a levantar, que es lo importante que nosotros tenemos que tener también como aprendizaje, ¿verdad? Y en este caso, lo que obviamente dio San Francisco de Asís, es importante dar para recibir. Obviamente nosotros damos en nuestra vida privada, nuestra vida personal, el laboral, y igual que lo que estamos acá, estamos educando y enseñando, obviamente a través de que estamos observando a las personas, enseñarlo y ayudarlo, pues para que podamos dar y recibir lo que nosotros queremos obtener de ellos, que es importante. De verdad que la película es muy emotiva y las emociones son muy positivas y de hecho eso nos ayuda a seguir adelante porque es tema de aprendizaje y cada día mejorar y aprender, escuchar y observar. Eso me encantó bastante. Bien, escuchar y observar. Mm. ¡Qué maravilla! ¿Qué nos dice Neisser? Por favor. Hola, buenas noches, saludos. Bueno, de la película, voy también haciendo un recuento de todo lo que comentan los compañeros. Generalmente lo que pude visualizar fue que él encontró su propósito de vida y lo hizo al ayudar a las otras personas, ¿no? Después de recorrer varios empleos, de hacer cambio de casa, él en el psiquiátrico, él pudo conectar con su verdadero propósito y ayudar a las personas a través del humor, además, que es algo maravilloso. Pude notar también su cercanía con las personas y el hecho de ver más allá de lo visible y de las limitaciones y ver la solución y no el problema. O sea, él se enfocó en ver la solución y no el problema y allí parte de ese proceso lo ayudó la persona cuando le mostraba que cuántos dedos habían. Y yo incluso al principio yo decía, bueno, hay 4 dedos. Yo incluso respondí automáticamente, yo dije 4 dedos, pero yo dije, después ya va. Eso tiene que tener un sentido porque ciertamente no son 4 dedos. Yo dije, bueno, ¿será que son 5 por el dedo que está doblado? Después dije, no. Cuando pude notarlo, yo, claro, son 4, pero en realidad son 8 dedos porque tenemos 2 manos. O sea, es ver más allá. También pude ver su disposición a generar rapport, ese feeling y ese vínculo con las personas, a conectar desde el humano, desde el sentido, como decía uno de los compañeros, de cómo te llamas. De hecho, hoy me pasó una experiencia, hoy me tocó ir al médico y me acordé de la película, ¿no? Por el trato que recibí de un doctor al llegar y yo decía, wow, pude verlo. Y me encantó verla, no, de verdad no había tenido la oportunidad de ver la película y la pude ver desde una mirada amplia y eso me encantó de verdad. Otra cosa que pude ver es no generar una acción con daño y muchas veces reconocer cuáles son los límites o los riesgos y hacérselos ver a la otra persona, y eso lo comento
porque, bueno, efectivamente, él reconoce en un momento de la película que él le mostró el camino, o sea, él se sentía culpable de lo que le había sucedido a la muchacha, ya que, bueno, él le enseñó a confiar nuevamente, pero él no le mostró tal vez los límites o los riesgos que podía creer, porque cuando ella le pregunta que quién era el agresor, sin ella saberlo, él le dijo, sí, yo lo conozco, él ha ido al hospital. Yo incluso pude notar en el momento, yo dije, le va a hacer algo, va a pasar algo, porque pude notar las marcas en las muñecas, en los brazos, ¿no? De las agresiones que él posiblemente se había auto hecho. Entonces, bueno, ver eso y ver eso, ver más allá de la solución y no enfocarnos tanto en los problemas, ¿no? Ver con una mirada amplia, es el acompañar, es ser cercano en este sentido como coach a nuestros clientes, a las personas a las cuales le brindamos esa ayuda. Eso pude notar. Bien, a las personas que les brindamos esa ayuda, ese acompañamiento, Y así es. la humanización. Y No, vamos a terminar vamos a terminar la reflexión, ¿no? Con la China. No es que vamos a terminar con la China, sino que vamos a terminar la reflexión con la China. Adelante. Hola, muy buenas noches, compañeras y compañeros de campo. Bueno, me agradó tanto la película que desde el inicio comenzamos a notar la transformación de, vamos a decir, que las acciones del protagonista. Cuando comienza la película, que él llega a su casa, ¿verdad? Ya nos están narrando que lleva un problema interno, lleva un diálogo interno negativo, por decirlo así. Llega a su casa, abre el estante y allí podemos ver una serie de medicamentos antidepresivos, ¿sí? Donde él está en un proceso de aprendizaje, pero en segundo orden, porque está colocando el problema afuera, ¿sí? Afuera, en este caso, en los medicamentos. Como puedo entender que se quiso suicidar, imagino que tomó muchos medicamentos, él para protegerse decide voluntariamente ir al psiquiátrico. Igualmente sigue en acción de aprendizaje de segundo orden, porque no está cambiando el observador, solo la acción, ¿sí? Hacia afuera. Una vez dentro del psiquiátrico, comienza a observar, sigue con miedo, sigue teniendo el poder afuera. ¿Sí? Este señor que le mostró a él eso, los cuatro dedos, digamos que fue su primer coach, ¿sí? Porque esa reflexión de mirar más allá hace que el protagonista haga una introspección y comience a mirar de adentro hacia afuera, ¿sí? Y comienza a sentir su poder. Cuando ya le entra un grupo de enfermos al consultorio, se ve claramente la deshumanización del psiquiatra en este caso. Y él comienza a crear allí, ¿sí? un ambiente favorable para el que aparentemente no servía para nada, ¿no? Que era el que está con la mano hacia arriba, y él comienza a decir, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde vuelan los pájaros? ¿Okay? Él está creando allí un contexto donde este ser que está allí inválido en la silla de ruedas sienta que tiene una existencia. ¿Okay? Y creó un contexto para estos enfermos que no valían para nadie. Luego, cuando le toca de nuevo pasar la noche con su amigo, el que le tenía miedo a las ardillas, ¿okay? Él decide convertirse en el hincha, ¿okay? En el hincha de este paciente, cuando sin juicio, ¿okay? Lo ayuda a exterminar las ardillas. ¿Okay? Se armó de valor de unas armas ficticias, e incluso la ardilla lo mordió por el hombro, ¿okay? Y el paciente pudo llegar al baño sin juicio. Él se convierte en hincha de este su compañero de cuarto, y ahí se da cuenta lo feliz que él es ayudando. ¿Okay? Ayudando desde el humor, sin juicio, desde el amor, ¿okay? Y decide ir a estudiar medicina para tener el poder, para tener la licencia, ¿okay? Y presuntamente el conocimiento. Después se da cuenta que no es así, y es cuando pide humanizar la práctica médica
donde el médico sea un hincha de sus pacientes. ¿Okay? Y a él se le facilita hacer la empatía, una empatía desde el amor, desde la jocosidad, ¿okay? Desde la emoción. La emoción, que es lo más importante aquí, como lo digo nuestra amiga Maritza, mi hija, ¿eh? Que dice la emoción, que es lo que permite que eso trascienda, que lo que se está aprendiendo o dando trascienda, el amor y la pasión que le colocamos a este proceso. ¿Okay? Y lo que más le facilita a él crear todo este proceso de sanación para sus pacientes es el no juicio, ¿okay? Y el respetar el sueño y la fantasía de ese paciente. Es lo que puedo aportar. Ya, respetar el sueño y la fantasía del otro es empatizar, observar para comprender. ¡Qué maravilla! Ahora imagínense si trasladamos todo esto que hemos conversado al ámbito organizacional. Ahí vamos a entrar en el proceso de transformación, que es el coaching. El coaching es un proceso de transformación, que es hacer un cambio de paradigma. Y muchas organizaciones cierran la posibilidad del cambio, pues dicen, aquí se ha hecho siempre así, no vengo usted a inventar ahora, y se cierran al cambio. Nosotros como coaches, de una manera sutil, ¿eh?, y efectiva, vamos influyendo en el proceso de transformación. Pero para terminar este conversatorio, que ha sido excelente, ha sido muy beneficioso, enriquecedor, vamos a ver el discurso final. Vamos a observar nuevamente el discurso final y daremos algunas conclusiones de todo este conversatorio en observar el discurso final. Vamos a mirar este episodio del discurso final de Patch Adams. ¿Correcto? Entonces vamos a prestar esa atención a lo que él nos dice. Oh, tengo una pequeñísima dificultad aquí. Vamos a ver si puedo solucionar. Hunter Adams. Se le acusa de ejercer la medicina sin licencia. Una acusación grave, jovencito. ¿Está consciente de que es ilícito ejercer la medicina sin licencia médica? Lo estoy. ¿Y sabe que operar una clínica sin la debida licencia puede poner a todos, a usted y al público, frente a un gran peligro? ¿Un hogar es una clínica, señor? Si está admitiendo pacientes y da tratamiento, creo que el lugar es irrelevante. ¿Definiría la palabra tratamiento? Sí, tratamiento se define como el cuidado de un paciente que busca atención médica. ¿Ha estado tratando pacientes, señor Adams? Señor, vivo con gente que viene y va como le place y les ofrezco toda la ayuda que pueda. Señor Adams, ¿ha estado o no tratando pacientes en su rancho? Todo aquel que viene al rancho es un paciente, sí. Y cada persona que viene al rancho también es doctor. ¿Perdón? Cada persona que viene al rancho es porque necesita de cierta ayuda física o mental. Son pacientes. Pero también cada persona que viene al rancho está a cargo de cuidar de alguien más. Ya sea cocinándoles, limpiándolos o con la simple tarea de escuchar. Eso los convierte en doctores. Uso ese término ampliamente, caballeros, porque ¿no es doctor alguien que ayuda a otra persona?
Cuando el término doctor es usado con tanta reverencia como, oh, por aquí, doctor Smith, o disculpe, doctor Schultz, qué increíbles plantillas, o perdone, doctor Patterson, pero su flatulencia no tiene olor. ¿En qué momento de la historia un doctor se convierte más en un amigo confiable y cariñoso que visita y trata a los enfermos? Ahora me preguntan si he ejercido la medicina. Pues si eso significa abrirle las puertas al necesitado, a los que sufren, cuidarlos, ponerles una toalla fría hasta que se les baje la fiebre, oírlos. Si eso es ejercer la medicina y es tratar a un paciente, soy culpable, señor. ¿Ha considerado las repercusiones de sus actos? ¿Qué tal si hubiera muerto alguien? ¿Qué hay de malo en la muerte, señor? ¿A qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué no tratar la muerte con cierta humanidad, dignidad y decencia? Y Dios perdona hasta con humor. La muerte no es un enemigo. Si peleamos contra el mal, peleemos contra el más terrible de todos, la indiferencia. He estado en sus escuelas y he escuchado discursos de no involucrarse y distancia profesional. Involucrarse es inevitable, señor. Todo ser humano tiene un impacto sobre otro. ¿Por qué no queremos eso en la relación paciente-doctor? Escuché sus enseñanzas y están equivocadas. Un doctor tiene la misión no solo de prevenir la muerte, sino también de mejorar la calidad de vida. Si tratan una enfermedad, ganan o pierden. Si tratan a una persona, les garantizo que siempre ganarán, sin importar las consecuencias. Ahora aquí está lleno de estudiantes de medicina. No se dejen anestesiar, que no los aparten del milagro de la vida. Siempre vivan respetando el glorioso mecanismo del cuerpo humano, que sea esa la meta de sus estudios y no las calificaciones que no les dan idea de la clase de doctor que podrían ser. Señor Adams, Y diríjase no al esperen consejo. demasiado tiempo para recuperar su humanidad. Usen sus habilidades de entrevistador. Hablen con extraños, con sus amigos, a números equivocados, con todos. Señor Adams. Y cultiven amistad con esas increíbles personas que están paradas al fondo, enfermeras que pueden enseñarles, tratan con personas día a día, viven entre sangre y porquería, tienen un gran conocimiento, igual que los profesores que respetan, aquellos que no están muertos del corazón, muestren su compasión, dejen que se vuelva contagioso. Señor Adams, le ordeno que se dirija al consejo. Señor, yo quiero ser doctor con todo mi corazón. Quería ser doctor para ayudar a los otros. Y debido a eso perdí todo. Pero también gané todo. Compartí la vida de los pacientes y los miembros del hospital. He reído y llorado con ellos. Esto es lo que quiero hacer de mi vida. Y con Dios como testigo. No importa lo que decidan hoy, Señor, aún así me convertiré en el mejor doctor que nadie jamás haya conocido. Ustedes tienen el poder de evitar que yo me gradúe. Pueden evitar que consiga un título y una bata blanca. Pero no pueden controlar mi espíritu, caballeros. No pueden evitar que aprenda, no pueden evitar que estudie. Así que escojan, pueden tenerme como un colega apasionado o tenerme como un intruso hablador, a un indomable. Sea como sea, siempre me verán como una espina. Pero les prometo una cosa. Soy una espina que no se irá lejos. ¿Eso es todo? Espero que no, señor. Nos retiraremos un momento. Gracias. Y sí queda grabado.
Entonces entramos hoy a estudiar el módulo número 2. A ver si aquí lo coloqué correctamente. Sí, señora y señores. Aquí voy a ampliarlo para que los que estén viendo por ahí en teléfono les llegue mejor. Entonces, este segundo módulo lo hemos denominado el poder generativo del lenguaje. Es un módulo destinado a reeducar nuestro lenguaje, porque hemos sido muy maleducados en la utilización de nuestro lenguaje. Y nos damos el lujo de hablar negativamente, ignorando que el lenguaje crea una realidad. Como decía Desmond Tutu, el arzobispo anglicano sudafricano, Premio Nobel de Paz, decía, el lenguaje es muy poderoso. El lenguaje no solo describe la realidad, el lenguaje crea la realidad que describe. Ahora trasladen esto al ámbito organizacional. ¿Cómo hablamos en nuestras organizaciones? Este mes no vamos a vender. Este mes es muy malo. Tradicionalmente no hemos vendido. Y entonces creamos una realidad. No vendemos. Toda escoba nueva, ya leí las mentes de lo que ustedes están pensando. Barre bien, dijeron, ¿no? En la mente. Toda escoba nueva barre bien. Pero espérese que pasen unos meses y verá que se comienza a comportar igual que todos. Porque así son todos los empleados. Y le ponemos una etiqueta a la gente. Creamos una realidad. Trabajar en equipo es muy difícil. Eso casi es imposible. Eso de trabajar en equipo, no, que cada uno haga lo que mejor pueda. Porque trabajar en equipo es muy difícil. Entonces, cuando nosotros vamos con esta idea hacia la empresa y decimos, vamos a trabajar en equipo, que dicen todos los que han escuchado esa cultura organizacional, no, eso es muy difícil. Se convierte en algo muy difícil porque el gerente o la junta directiva o el presidente de la compañía o el director de recursos humanos así lo dice. Ese es el poder que tiene el lenguaje. Crea una realidad. Hay muchos más casos. Ustedes los pueden describir, determinar. Pero en este módulo vamos a reeducar nuestro lenguaje en 3 niveles. Vamos a reeducar nuestro lenguaje en 3 niveles. El primer nivel, mental, se llama el diálogo interno. ¿Qué habla usted con usted mismo cuando está en silencio, cuando está solo o sola consigo mismo? ¿De qué habla? Recuerden que nuestro diálogo interno está manejado por el inconsciente. Entonces, muchas personas a las que yo les pregunto, ¿de qué usted habla consigo mismo cuando está en silencio o solo con usted mismo? ¿Qué me responden? No sé, yo no me doy cuenta de lo que hablo. ¿En qué está viviendo? En el inconsciente. Cada vez que una persona dice, no sé, está hablando desde el inconsciente.
Cuando tú le preguntas a una persona, ¿por qué tú siempre llegas tarde al trabajo? No sé, inconsciente, ni me doy cuenta. Ah, es que usted es muy exagerado. No son sino 10 minutos que me he demorado. ¿Ven ustedes el poder del lenguaje? Entonces, nosotros que ahora somos coaches, observadores conscientes, a partir del módulo anterior, nosotros comenzamos a ampliar nuestra conciencia. Cada vez tenemos más conciencia, menos inconsciencia. ¿Así está sucediendo con ustedes? Yo me vuelvo el observador consciente, me doy cuenta de lo que estoy pensando, de lo que estoy diciendo y de la forma como estoy actuando, porque soy el observador consciente. Cuando tú sabes que existe el poder generativo del lenguaje, comienzas a escucharte hablar y a organizar tu diálogo interno. ¿Qué encontramos acá? Generalmente pensamientos catastróficos. En laboratorio se ha demostrado que por la mente humana pasan aproximadamente 60.000 pensamientos por día. La mayoría, un gran porcentaje, son negativos, destructivos, por lo que se ha llamado pensamientos catastróficos. Entonces, luego uno se pregunta, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? Yo lo estoy creando aquí con mi mente. Me hago consciente de eso. Entonces, en lugar de justificar, yo reviso mi pensamiento y comienzo a administrar mi forma de pensar y a crear diálogos internos constructivos. Grábense esto, por favor. Haz que todos tus pensamientos apoyen tu crecimiento personal. ¿Fácil? ¿Alguien se lo aprendió? ¿Y me lo puede repetir? A ver, María Elena. Haz pensamientos apoyen tu crecimiento personal. Muy bien. Podríamos ampliarlo a decir, haz que todas tus creencias apoyen tu crecimiento personal. No te obstaculices o te bloquees a ti mismo con el no puedo, es muy difícil, yo no creo, lo dudo. Cree en ti mismo. Si lo puedes creer, acabo de leer sus mentes, ustedes dijeron, lo puedes crear. ¿Sí pensaron eso? ¿Quieren que yo leo la mente? Entonces, comienza uno a utilizar todo este potencial para aplicarlo en las organizaciones, sean educativas, sean organizaciones de carácter empresarial, organizaciones de carácter social. Ese es el espectro de donde trabaja el coach organizacional. Todas las organizaciones. Y puede orientar a los líderes, puede orientar a los colaboradores, a los empleados, que llamamos ahora colaboradores. Primer nivel, el diálogo interno. Segundo nivel, el lenguaje verbal. ¿Cómo tú hablas? Es el poder de la palabra. ¿Cómo les parece a ustedes que el universo entero fue creado por la palabra? ¿Ah? Y dijo Dios, sea la luz, y ¡pum! Apareció la luz. Poder de la palabra.
Cuando uno entiende eso, entonces uno comienza a escucharse hablar. ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? No, es que yo sí soy muy de malas. A mí todo me sale mal. ¿Cómo se ve de malas que me llaman bulto de sal? ¿Qué está haciendo con esa declaración? Creando una maldición, un bloqueo mental y una realidad que se llama mala suerte. Entonces yo comienzo a revisar y a escucharme. Cuando yo aprendo este concepto, de aquí en adelante yo me escucho hablar. Y le vamos a aplicar, vamos a crear una tecla imaginaria. La vamos a colocar aquí en nuestro cerebro. Y van a practicar esto. Cuando usted se escuche diciendo algo negativo, usted activa su teclita imaginaria y dice cancelado, cancelado, cancelado. Y vuelve a escribir y vuelve a decir. Antes, bueno, antes no, ustedes son muy jóvenes. En el tiempo de mi infancia, que fue hace 50, más 60 años, 65 años, ya habían borradores, pero habían unos borradores dobles que era uno de lápiz y uno de tinta. Entonces, cuando uno escribía con lapicero, intentaba borrar con eso y a veces se le rompía la hoja. Luego inventaron el liquid paper, especialmente para borrar encima de un cuaderno o encima de una hoja que está uno escribiendo a máquina. Pues, era un líquido blanco, ¿lo recuerdan? ¿Algunos lo conocieron? Bueno, ustedes están muy jóvenes, muy seguramente no conocieron eso. Entonces, ponía uno y ese era un manchón horrible. Luego inventaron unas cintillas que uno le ponía a la máquina si se equivocaba escribiendo a máquina, y con esa cintilla uno quitaba la letra y volvía a escribirla. De todas maneras quedaba un manchón. Hasta que se inventaron los sistemas de información. Vino la tecnología y se creó un sistema llamado el Word. Es maravilloso. Si usted está escribiendo en un Word, se equivoca, ¿qué hace? Borrar y vuelve y escribe. Así funciona el cerebro. Usted puede borrar, cancelar, cambiar su manera de pensar y cambiar su manera de hablar. Uno puede educar su lenguaje, cambia su manera de pensar, cambia su manera de hablar y crea nuevas realidades. ¿Sí me estoy haciendo comprender? ¿O está muy complicado? A ver, Sí, Magdalena. sí se Claro y entiende. fuerte. A ver, Claro y fuerte. Gracias. yo pienso que una de las claves de todo esto, hay dos frases. El primero es darnos cuenta y el segundo hacernos cargo. Pero bueno, el primero, quizás la metáfora del piloto automático es útil porque vivimos generalmente en piloto automático. Entonces, el darnos cuenta, el ejercicio de la tecla está bien porque desde lo físico lo podemos hacer. Tener como rutina, instaurar dentro de nuestra vida como rutina la autoobservación, es cuesta arriba a veces. Digamos que no es tan sencillo, sin embargo, es total y absolutamente posible. Solo ejercitarlo, ponernos tareas, el mirarnos internamente, es una tarea que genera muchísimos beneficios. Pero debemos comenzar por darnos cuenta, apagando el piloto automático y vivir con conciencia. Comenzar por darnos cuenta. Y es un reto. Darnos cuenta, exactamente. Llevamos tantos años haciendo lo contrario, sin darnos cuenta, viviendo en automático.
para ahora comenzar a vivir en conciencia. Hemos vivido desde el inconsciente muchos años. Para ahora comenzar a vivir en el consciente se requiere disciplina, como dice nuestra compañera María Elena. Similar a un deportista que le exigen hacer 100 flexiones de pecho. Si él intenta hacer las 100 en el mismo día, no alcanza. Él comienza por una, al siguiente día 2 y así 3. Y al cabo de unos días está haciendo las 100. Luego nosotros comenzamos a ser conscientes paso a paso. Les comienzo a escuchar. Me disciplino y me esfuerzo con conciencia plena, con dedicación, con disciplina, con determinación. Esto solamente funciona para la gente que lo hace con determinación y dice, quiero mejorar. Le voy a quitar el automático a mi mente y me voy a escuchar y me voy a observar, porque yo ahora soy el observador consciente. Y arranca el proceso. Le digo que al cabo de 10 años o 20 años usted es un experto. Marisa siempre me llama la atención en ese sentido, porque cuando digo 10 años, la gente dice, uy, 10 años, no, yo lo necesito ya. Bueno, tú puedes hacerlo en menos tiempo. Lo puedes hacer en el tiempo que tú desees. Pero funciona. Si lo haces, funciona. Entonces te escuchas decir algo negativo, no te vayas a dar un golpe en la cabeza. Si tú dices algo negativo y luego dices, ¡ay, tan bruto que yo soy! ¡Ay, yo sí soy bien estúpido! Estás utilizando una técnica de programación neurolingüística que se llama anclaje. Cuando tú dices, yo sí soy bien estúpido, ya te señalaste y te actúas y piensas como un estúpido, porque tú lo anclaste. Entonces yo debo anclar una frase que diga, yo soy muy inteligente. Es que yo soy muy inteligente y lo marco con mi dedo. Y me lo creo. Y le pongo una emoción que me queda allí, el anclaje. Y yo actúo de una manera inteligente, porque yo soy muy inteligente. Entonces me escucho hablar y luego me observo actuar. Mi lenguaje no verbal es el tercer nivel. El lenguaje no verbal. ¿Cómo estás actuando? Mire, usted se levanta y se pone frente al espejo todos los días por la mañana, ¿cierto? ¿Cómo se observa? Recién levantada, recién levantado, despelucada, ¿sí o no? Con lagañas en los ojos y recién despierto con una mala expresión negativa, con el ceño fruncido y se asoma al espejo. El cerebro lee esa imagen y dice, uy, está disgustado. Y activa todo tu sistema endocrino y genera unas hormonas. Activa sobre todo las suprarrenales. Activa y segrega el cortisol y la adrenalina. Y entonces te respalda para que te sientas disgustado o deprimido o aburrido o triste, como estás transmitiendo el mensaje. Si sabes eso y estás en el proceso de transformación, entonces tú te pones frente al espejo, te arreglas, pones una sonrisa y le dices a la otra persona frente al espejo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y te responde, excelente, maravilloso, hoy estoy mejor que ayer y mañana voy a estar mejor que hoy.
Cada día, en todos los sentidos, estoy mejor, mejor y mejor. Hoy es el mejor día de mi vida. Hoy voy a disfrutar mi trabajo. La vida es bella. El cerebro copia. Te ve alegre, te ve sonreír, te ve hablar con entusiasmo y dice, uy, está contenta, está contento. Igualmente activa tu sistema endocrino y genera unas hormonas llamadas neurotransmisores y unas hormonas muy poderosas que se llaman endorfinas. Ustedes deben haber oído hablar de las endorfinas, que también se llaman las hormonas de la felicidad. Entonces las endorfinas se van por tu torrente sanguíneo, llegan al cerebro y activan la hipófisis y la pituitaria. Y esas segregan unas hormonas llamadas neurotransmisores, con nombres raros que les han puesto los científicos, como dopamina, serotonina, norepinefrina, oxitocina y otras más. Y esos neurotransmisores se van por mi columna vertebral, bajando por el sistema nervioso central y se distribuyen en todo nuestro cuerpo y se van a los centros de energía de nuestro cuerpo, que en otras culturas se llaman chakras, y de repente tú te sientes con unas ganas de vivir. ¿Qué hay que hacer? Hoy es el mejor día de mi vida. Y le pone una sonrisa y ánimo a lo que haces y la vida es bella y comienzas a disfrutar. Ahora, si te ves, si te observas caminando por la calle, arrastrando los pies, cabizbajo, con los hombros caídos y pensando negativamente, tú te detienes y comienzas a caminar más erguido. Tran, tran, tran. Le pones tu sonrisa, levantas tus hombros, ¿sí? Levantas tu frente, miras hacia el firmamento, abres tus brazos y sueltas una carcajada. ¿Sabe lo que sucede cuando soltamos esa carcajada? Hay una vibración y se estimula una glandulita que tenemos aquí que se llama el timo. Y el timo activa todo este sistema endocrino y uno se llena de una energía. Al principio usted piensa, ay no, pero qué ridículo uno hacer eso. Pero cuando usted comienza a experimentar, usted comienza a practicar. Al principio hasta escondido lo tiene que hacer uno, pero uno comienza a tener una actitud. Levanto los hombros, pongo una sonrisa. ¿Eh? Y en lugar de estar discutiendo y haciendo conflicto con la gente, con mis colaboradores, yo llego a la empresa con una sonrisa. Soy amable. Ustedes han visto que algunas personas que ocupan cargos directivos en algunas empresas se comportan de una manera prepotente. Sucede allá en Venezuela. Hay gente que llega a la oficina, pasa derecho, no saluda a nadie. Sí, eso ocurre. ¿Sí sucede así, Mario? A Sí, veces. eso ocurre, esto es muy frecuente. ¿Ah, sí? No me Sí, digas. la Yo pensé que arrogancia era aquí. solo en Colombia. No, eso es No. muy frecuente aquí. Y si tiene un doctorado más en área académica. Oh, si es un PC, un doctor, ¿sí? Tiene que hacerle venia, tiene que limpiarle los zapatos, ¿sí? ¿Es cierto? Entonces, esa persona luego sale de su oficina y pega un grito. ¡Fulano! Y comienza a infundir terror, porque se ha creído que ejercer liderazgo es infundir terror para que la gente me obedezca. Como en la casa, que el papá hace marchar la cabeza a gritos. Que dice, José, perdón. Adelante, por Ajá, favor. bueno, quería acotar que cuando usted hablaba de la risa, usted se estaba riendo
como ja, 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 ¿verdad? Pero Ay, la risa también tiene las vocales, ¿no? Ja, claro ja, que ja, je, 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 ji, 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 jo, jo, jo y ju, ju, ju. Y cada una de esas vocales tiene que ver con la oxigenación de alguna parte de nuestro cuerpo. O sea que también es importante hacer ese ejercicio. Y resumo aquí rapidito, ¿no? El ja, ja, ja beneficia el sistema digestivo y genital. El jejeje favorece la función hepática y biliar. El jijiji estimula la circulación sanguínea y la tiroides. El jojojo incide sobre el sistema nervioso central y la circulación cerebral. Y el jujuju repercute en la función respiratoria y la capacidad pulmonar. no, nos has dado una clase de yoga de la risa, pero en un minuto. Vamos a ensayar a ver si funciona. Digan, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Je, je, je. Que todo lo que Ahora vemos que la risa es el mejor es aliado del espíritu. La risa es el mejor aliado del espíritu. La risa es el remedio infalible. Entonces la actitud, el lenguaje corporal. La risa es la alegría y la alegría es el color amarillo. Esto. Esa es la representación y entonces tenemos, eso es algo que yo he notado aquí en Venezuela y le he comentado a mi compañera que estamos dentro de la fundación que estamos llevando, que es la parte del amor y que precisamente que es lo que estamos tocando hoy, es necesario, pues, es importante de que esa risa los venezolanos la recobren, porque nosotros, nadie nos va a quitar nuestra paz, nuestra alegría, nuestro bochinche. En el caso de la gente que vivimos aquí en el estado Zulia, nuestra querida gaita, que es tan pegajosa y que está siendo llevada por el mundo entero. Ya terminaste. Por el mundo entero. Sí, por el mundo entero. Contaré, señores, la historia más bonita de linda potra con ojos soñadores. Y me gusta esa parte de la canción que dice, a esa potra la voy a domar, le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar la silla y el bozal, y luego le daré su libertad. Y esa potra se llama la mente, una potra zaina, pero tú le puedes poner un bozal y guiarla por donde tú quieras, a través del lenguaje, a través del pensamiento, del autodominio. Entonces comienzas a utilizar el poder generativo del lenguaje, ¿no? Y tal como dice acá la descripción, el lenguaje es un espacio generativo en el cual los seres humanos, y me gusta esta parte, podemos inventar. Tú puedes inventar un nuevo lenguaje, una nueva forma de hacer las cosas, inventar posibilidades que antes de hablar no existían. ¿Cómo le parece el poder que tiene el lenguaje? Por eso los quiero invitar a ver un discurso que hizo John F. Kennedy, que nos ilustra muy bien el poder generativo del lenguaje. Está en inglés, está con subtítulos, pero lo que vamos a observar aquí es la fuerza con que utiliza las palabras y cómo logró impactar a todo un país. Con un discurso movilizó todo un país para que lo respaldaran en el proyecto de enviar una persona a la luna.
Por favor, escuchémoslo. Vamos a ver si me sale aquí. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first before this decade is out, then we must be bold. ¿Cómo les parece? ¿Qué opinan ustedes de este discurso? ¿Cómo describe esto el poder generativo del lenguaje? Escucho algunas de sus opiniones y de sus conclusiones. Bueno, el discursante está hablando en presente y en positivo. Bien. En presente, en positivo y en constructivo. Vamos a hacerlo, está definido. ¿Sí? Lo Y logramos. proyecta a través de la descripción tan nítida, proyecta una realidad, por supuesto, en el imaginario de cada quien. Obviamente que eso genera una energía súper poderosa para la creación del objetivo. Utilizó una herramienta muy poderosa que es la imaginación. Un cohete del Profesor, tamaño de este estadio. Dígame. además que su lenguaje corporal también lo acompaña en lo que está transmitiendo. El lenguaje corporal lo acompaña en lo que está diciendo. Es un gran orador. Utilizó el poder de la palabra para movilizar a toda una nación. Movilizó el mundo financiero, político, empresarial, todos, educacional, todos los ámbitos del país se movilizaron para hacer realidad ese proyecto. Y se hizo realidad a pesar de que a él lo asesinaron en el 63, en el 69 llegó el hombre a la luna, como él lo había profetizado. Y así como tú has profetizado, así es como se puede hacer realidad tu proyecto de vida. Habla bien de ti mismo, de tu proyecto. Y luego, en las organizaciones, vamos a educar a nuestros colaboradores para que hablen, crean, se entusiasmen de una manera constructiva y positiva. ¿Qué nos dice Kelly? Sí, o sea, se cumple el precepto de que si uno lo cree
lo crea. Si lo crees, lo creas. Y no solamente tienes que creerlo, tienes que sentirlo, porque tienes que actuar en los 4 pilares fundamentales de la vida, como es el ser, el estar, sentir y el hacer, o sea, la acción de todo lo que has pensado, llevarlo a una práctica. Muchos filósofos se quedan en la razón, ¿verdad? Y en lo abstracto y hermenéutico de un libro, más le cuesta procesar toda esa información que se sabe y aplicarlo en la acción laboral, ¿no? Me parece y resulta curioso porque todo lo que se ha dicho encaja perfectamente en lo que nosotros queremos construir, o que mi persona quiere construir. Fíjese que ahorita estamos creando el método Estela de la Libertad, que para mí es la parte de construir esos 4 pilares del ser en el ámbito organizacional, a donde todos se permitan hacer y dar su opinión asertiva, negativa de sus experiencias para convertirlas en positivas, y aquellas que de una vez, de alguna forma, razonen, de una vez se le permitan elevar la conciencia. Entonces, bueno, por ahí ya vamos, bien encaminados, para ver cuál es el resultado final. Y así vamos sucesivamente en muchas investigaciones que prontamente saldrán todo a la luz. No hay que perder la esperanza, por eso que Venezuela, aquí es que ha pasado todo este torbellino para que aprendamos de esto, y este conocimiento nace de todas estas situaciones de experiencias vividas que nosotros tenemos del día a día. Y esto nos confirma que debemos cada día ampliarnos más en conocimiento, en querernos, en los saberes, y no dejar nunca morir esa esencia del amor hacia nosotros mismos. No dejar morir nunca esa esencia del amor hacia nosotros mismos. Imagínense 23 personas haciendo realidad toda esta teoría, pasando del saber al saber hacer, llevando esta vida a las organizaciones, este reentrenamiento, esta reeducación, enseñándole a más personas a utilizar su lenguaje en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito organizacional. Fíjense a dónde podemos llegar. Dígame, Geraldo, adelante. Sí, quería por lo menos terminar de aportar con respecto al discurso importante sobre algo que me pareció sumamente curioso y a la vez importante, valga la redundancia, que fue el hecho de cuando él dijo la meta, y la meta era medible en la década, y de hecho se le cumplió. Entonces es también palabras poderosas que realmente estableció, como la meta, viajar a la luna, y colocó para el proyecto fecha establecida. Escucho. ¿Por qué no te va a servir? A ver. Muy bien. El poder generativo del lenguaje. Lo profetizó. Tú eres profeta. Tú tienes el poder aquí en tu lengua. Entonces, si yo me hago consciente, ahora me escucho y hablo constructivamente. Cuando te pregunten cómo estás, ¿qué vas a responder? En paz. En paz. En libertad. En armonía. En felicidad. Pleno y saludable. Pleno y saludable. ¡Qué maravilla! Muy bien, con tendencia a mejorar. Muy bien y con tendencia a mejorar. Así es. Esas son todas las palabras que tenemos que nosotros aprender a activarnos.
porque generalmente el ser humano siempre reconstruye de lo negativo y ese negativo es lo que se nos queda en el subconsciente y es lo que nos permite todos los días levantarnos con esa mala idea, ¿no? ¿Hasta cuándo? Ya está aquí. Rompamos ese paradigma obsoleto que venimos de sistemas de creencia de nuestros basanas ancestrales, de nuestras familias, tanto la parte familiar como la parte paterna. De todos esos orígenes, nosotros en nuestro ADN llevamos lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a tomar de papá y mamá lo bueno, y vamos a desechar lo malo, porque ya yo creo que estamos en una cierta edad que queremos es envejecer aprendiendo, y por lo menos en mi particular, yo quiero morir y dejar un legado. Entonces, eso es la actitud que nosotros debemos de tomar. Pero Macy, te falta muchísimo, vea esa, con esa sonrisa y con ese brillo en los ojos, con esa belleza que tiene. Sí, y para alcanzar esa sonrisa, esa imagen, esa belleza, bueno, hemos tenido que llorar, sacrificarnos, sufrimiento, todo eso. Pero ¿qué? Ya todo eso dio un cambio, Bueno, el cambio estamos llenos de luz, aquí en el ahora. Así es, Un aquí en ser el de ahora. luz. Yo soy un ser de luz, yo soy un ser de amor, yo soy un ser de paz. De abundancia. De abundancia. Cuando te preguntan, entonces, ¿cómo estás? Yo hace unos 40 años adopté un saludo y lo practico desde hace 40 años. Inclusive les cuento que en 2 ocasiones que he estado hospitalizado, grave, uno por un accidente y otro por una enfermedad grave. Accidentado me fracturé toda la cara, me hicieron una cirugía plástica. Entonces yo no podía hablar, estaba con una pierna enyesada y operado mi rostro. El médico dijo, usted no puede ni hablar, ni reírse, ni nada, porque se le desbarata todo eso y vuelve a complicarse de la vida. Entonces yo no podía hablar. ¿No? Entonces venía la gente a saludarme a la clínica. Lo miran a uno con compasión, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo estás, Jairo? Y yo decía, excelentemente bien y mejorando. Hoy estoy mejor que ayer y mañana estaré mejor que hoy. Cada día en todos los sentidos estoy mejor, mejor y mejor. Y los amigos míos se reían ya, este Jairo está como loquito. Y es que está todo desbaratado y dice, excelentemente bien. Y los doctores dijeron que yo me iba a curar muy rápido por mi actitud. Entonces, si usted no tiene dinero, tiene una falencia, eso es transitorio, esto también pasará. Y no le ande diciendo todo el mundo, no, hermano, vaciado en una situación muy crítica, estoy sin un peso y no tengo ni para comer. Y luego coger el teléfono a contarle a toda la familia, a los amigos, que está pasando por una crisis terrible, y a medida que usted habla, hace crecer su situación. Entonces, si nosotros permitimos que eso en el ámbito organizacional suceda, pues se vuelve una cadena de negativismo. Nosotros entonces educamos a nuestra organización, es una cultura organizacional. Le enseñamos a la gente a saludar, a sonreír, a compartir sus ideas, a trabajar en equipo, a trabajar con ánimo. ¿Eh? Y eso crea un entorno organizacional favorable, que se llama clima organizacional agradable. Lo ensayaron en una empresa llamada Google. Todo esto que hemos aprendido hoy, o que estamos estudiando hoy, lo ensayaron en Google. La payasada, el chiste, la peluca, todo eso lo ensayaron en Google. Les permitieron a la gente ir con libertad, sin horarios. Quiere ir en pantaloneta y en chancletas, vaya. Lo único que nos interesa es que cumplamos los objetivos. Sea feliz, sea feliz. Pusieron un restaurante, cafetería, vaya a la cafetería cuando quiera.
Y entonces mucha gente se asusta. Ay, no, esa flexibilidad es un desorden para la empresa. Pero ¿qué hacen ellos antes? Capacitación, inducción, y contratan la gente adecuada, ¿eh? Con esa mentalidad, que logren casar en el entorno. Entonces es nuestra responsabilidad para ser portero de, creo que lo dije anteriormente, para ser portero de Walt Disney, se hace un curso de 6 meses. A veces hay gente que me condena porque repito las historias, ¿no? Pero como yo he visto clases en todos los días y hoy he dictado, esta es mi 4ª clase. Entonces, ya, no sé dónde dije y dónde no dije. Ustedes me perdonan si repito, ¿no? No van a decir, ay, no, es que el maestro Jairo es más cansón, otra vez dijo lo mismo. Para Walt Disney son 6 meses. Y hasta me remedan, ¿no? Porque le parece a la gente que es tedioso. Pero bueno, ustedes me comprenden. Pero ese es un gran ejemplo. O el ejemplo de McDonald's, ¿no? En donde para ser gerente, la persona tiene que ir a cada departamento, tiene que comenzar desde pelar las papas, fritar las papas, ser mesero, ser cajero. Un gerente ha pasado por todos los puestos. Es una experiencia que aplicó Maritza en una empresa que ella gerenció, un restaurante y hotel, dentro de un hotel, y ella, los dueños y los gerentes estaban muy felices, porque ella hizo todo, desde lavar los platos, pelar las papas, preparar la comida, ser mesera, cajera, todo, a barrer, trapear, todo. Y la veían como raro, pero si usted es la gerente, ¿usted cómo va a trapear? Se pierde autoridad donde la vean con un trapeador o con una escoba. Recuerdo, en alguna ocasión yo estaba dictando un seminario en una empresa y a alguien se le regó algo a la entrada. Se le regó algún café o algo así. Y todo el mundo comenzó a entrar al salón y pasaban por encima del charco y estaban regando el charco en toda. Pues yo paré la conferencia, fui y busqué un trapeador y trapeé y sequé la entrada. Un conferencista raro, un consultor raro. Yo como soy máster y PhD, ¿cómo voy a coger un trapeador? No, no, eso no se puede. ¿Y cómo yo voy a lavar los platos en mi casa? Yo lavo los platos y preparo, y es delicioso llevarle el desayuno a la cama a la esposa. ¿Ustedes han probado eso? ¿Los hombres? ¿Alguno de ustedes le ha llevado el desayuno a la cama a su esposa? No, parece que no haya aquí. Mentira, una broma. Pero ese es tremendo. Josmel dice que sí. Pero eso es tremendo porque usted lleva el desayuno y la propina es espectacular. La propina es maravillosa. Entonces, crea uno una armonía, ¿eh? Un feedback con la pareja y la vida es más bella, llevándonos bien. Y así sucede en las empresas. Cuando uno coopera, sirve, apoya a los demás. ¿Ibas a decir algo, José? Por favor, adelante. Ajá, sí que me recordó otra película muy buena que es la historia de los hermanos McDonald. Es interesante cómo ellos fueron aprendiendo de sus errores hasta que llegaron a perfeccionar, eh, digamos, la manera de llevar a las manos de las personas la hamburguesa en tiempo récord y que era algo de calidad, recién hecho, las papitas tenían su cocción justa, la carne, los ingredientes eran medidos y fue un proceso
bastante interesante de conocer también. Una gran empresa a nivel mundial, bueno, y pasan otras cosas también interesantes. Y la otra, que la ha mencionado usted varias veces, lo he escuchado hoy, La vida es bella, ¿no? La vida es bella también trata de un Esa es caso. Ajá, esta película que vemos en este módulo. sí, correcto. Entonces, bueno, La por ahí vida les es dejamos también. Ah, pues tú te me estás adelantando, José, qué bien, buenísimo. A mí me gusta la gente con la chispa adelantada, gente inteligente. Yo solo trabajo, todos mis colaboradores son más inteligentes que yo. Eso es una gran ventaja. Así que les hemos entregado hoy, iniciando, una herramienta que vamos a desarrollar durante estas siguientes clases para desarrollar la habilidad del coach de utilizar el lenguaje de una manera constructiva. Y de aquí en adelante nosotros nos escuchamos. Yo tengo un amigo que hizo una gran transformación con solo 12 personas. Escogió 12 y los llevó, los entrenó y con esos 12 hizo un cambio. Y uno le falló, pero él siguió y consiguió un gran resultado hasta partir la historia de la humanidad, tanto que se recuerda antes de y después de, con solo 12. Ahora imagínense, ustedes 23, Oda y María Isabel, ¿no? Tienen 20, creo, ¿no? ¿Cierto? Son 20, con 20 estudiantes. Imagínense, mi querida María Isabel y mi querida Oda, lo que ustedes pueden hacer con este equipo de 20 personas que están yendo a las organizaciones, a las universidades, a las comunidades y generando un cambio. Entonces este mundo es mejor. El mundo hoy es mejor porque nosotros hemos mejorado. Recuerden que Venezuela es el país más lindo, más agradable para vivir en este momento en Latinoamérica, donde rinden los dólares. Ay, eso es un chiste, pero malo. No, no es un chiste, es una realidad. Es una verdad. Como, como Colombia, en Colombia aquí vale a 4.000 pesos un dólar. Entonces tú recibes $100, tienes 400.000 pesos. Rinde mucho, ¿no? En cambio, si vas al Ecuador, el Ecuador todo es en dólares. Costosísimo. En Chile es muy costosa la vida. En Venezuela es económico. Lo que hay que aprender es a generar dólares para gastar en bolívares. Sí. Ahora sí suena chistoso, como dice Daisy. Sí, sí. Hay que Pero aplicarla, aplicarla. mire el enfoque. Si tú comienzas a decir, mi familia es maravillosa. ¿Qué tal es tu esposa? ¿Qué tal es tu esposo? No, son más tóxicos. Mi mujer es tóxica. Pues mi mujer es una, le llaman la anaconda. Mi mujer es brava y siempre me está uy, no, esa mujer que yo tengo es horrible. ¿Cómo es el hogar? No, mire, mi esposa es maravillosa. Y nosotros hicimos el experimento con mi esposa de convertir este espacio llamado hogar en un paraíso. Y yo vivo acá en un paraíso con mi esposa conmigo. Esto es delicioso aquí. Yo no salgo de acá. Yo trabajo todo el día aquí. ¿Eh? A las 2 de la tarde me echo una siesta. A las 1 o 2 de la tarde. Fue hasta las 3. Vivo delicioso. La vida verdaderamente es bella.
Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Si aplicamos todo esto a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestras organizaciones, estamos contribuyendo para el mejoramiento continuo de la humanidad. Yo deseo que ustedes se hayan llevado hoy algunas lecciones importantes y las practiquen. Podríamos hacer un feedback, pero el tiempo ya se nos ha terminado para que ustedes entonces en su interior puedan decir lo que se llevaron. Y también tenemos el grupo académico, donde tú puedes dar el feedback y decir lo que aprendiste, lo maravilloso que está haciendo este diplomado, que realmente es muy significativo para nuestro crecimiento profesional. Un gran abrazo. La próxima semana estaremos en más sobre el poder generativo del lenguaje. Les mando un gran abrazo. Sean felices. Tengan dulces sueños. No sueñen cosas feas. Sueñen cosas bonitas. Ahora tómense un cafecito, algo así rico. Y si están casados, arrúnchense con su marido y ustedes saben lo que pasa ahí. Ser felices. Chao, chao, chao. 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 Chao, feliz noche, gracias por todo.